¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos de regreso en la clase de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana del campus de la Ciudad de México, mejor conocida como la Gran Tenochtitlán, por lo menos anteriormente conocida como la Gran Tenochtitlán. Nos habíamos quedado en la resolución de nuestra segunda instalación eléctrica con los diseñadores Sofía Salcedo y Pablo García Moreno en el pizarrón, Cris ayudándonos con toda la digitalización y de aquí en adelante trabajando durísimo todo el salón, poniendo el corazón en este proyecto. Nos dijo Vicky hace rato que ella iba a estar echándonos la mano con la calculadora y en fin, todos involucrados. ¿Sale? Por favor, señores, seguimos. Están avanzando en el paso 2 de la resolución de un proyecto de instalación eléctrica. Se los pongo en la pantalla para que se acuerden. En el paso 2, proposición de las salidas de alumbrado y fuerza. ¿Ya lo vieron? Proposición de las salidas de alumbrado y fuerza. Ese es el punto en el que estábamos. Decíamos también que estamos proyectando, lo digo en plural, pues nada más por compartir con ellos, pero lo están haciendo ellos. Están proyectando bien, con intención, con propuesta. No se están ateniendo a lo elemental, a lo básico, a lo sin chiste, a lo intrascendente. Los dejo a ellos y quito la pantalla y otra vez, de aquí en adelante, los controles los tienen Cris en cuanto a las imágenes y lo que se presenta en la pantalla, y en el pizarrón, en el diseño, Pablo y Sofía. Necesitamos una opinión, porque yo digo que... Y Sofía pregunta. O sea, yo digo que hagamos votación, porque no sé si el baño de visitas necesita un contacto o no. Yo digo que sí, pero Pablo dice que no se necesita. A ver. Sí. Aquí Sofía propone una votación, ya lo dijo. En su opinión, el baño de visitas, No sé. en el baño de visitas conviene tener un enchufe. Pablo dice que no. Sometemos a votación y entonces, a ver. Alcen la mano quienes estén por la afirmativa. Mi casa no va a tener. Bueno, ganaron abrumadoramente y Pablo sentenció: en mi casa no habrá. Los dejo trabajar, señores. Ahí van. Ah, bueno, yo iba a preguntar. Fran. No, porque ahí lo está pasando. Por acá,
En el garage, sí, Sí. Supongo que yo soy de no, porque son míos a un par de años. No, estas dos para los pantalones. Sí, porque ya. Pues como bueno, igual yo no yo sí podría negar. Si te quieres sentar allá afuera y conectar tu celular. Aquí, yo creo y así pasa como para los adornos de Navidad afuera de la casa. Pablo se acercó, pueden ver lo que están diseñando gracias a la ayuda de Cris, pero pueden ver lo que están diseñando y se acercó Pablo a preguntarme, para la cochera, porque no quiero decir garage, para la cochera, el motor eléctrico de la puerta, ¿necesita un enchufe? La respuesta es, claro que sí. Y habitualmente, o no habitualmente, pero podemos hacer para este ejercicio, propongo una cosa, que sea un enchufe bifásico, para que calculemos nuestro primer, ¿les parece? Que calculemos nuestro primer circuito bifásico. Entonces, vamos a poner que es un enchufe bifásico, o sea, vamos a ponerle una B al lado, para saber que es bifásico, y una E de especial, que quiera decir, bien, Cris, y una E de especial, que quiere decir que es un circuito de elemento único, es decir, que es un circuito que no va a compartir, o un aparato que no va a compartir circuito con nadie más. ¿Estamos? Bueno, los dejo seguir. Ahora sí. Entonces, me dice Sofía que ya está terminadas las salidas de fuerza. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Le pido a Cris que me preste la pantalla tantito, que me la preste un segundo. No, antes de eso, les presento la tesis otra vez. ¿Ya puedo? Sí, ya, ¿verdad? Cris ya me prestó la pantalla. Cris me prestó la pantalla y entonces les presento yo ahora en nuestra secuencia de pasos para resolver una instalación eléctrica. Les presento ahora el tercer paso, proposición de control de las salidas de alumbrado y fuerza. Dicho de otra manera, proposición de salidas de control. ¿Dónde están? Salidas de control no es un término exacto, pero nos ayuda a saber a qué nos referimos. Vamos a proponer el control de nuestra instalación. ¿Se acuerdan cuántos niveles de control había, Pablo? Muy bien, alguien se adelantó a contestar por allá. 3. Bueno, perdón, fue aquí Andrea y dijo 3. Gracias, Andrea. Bueno,
Y Andrea nos dice 3 niveles de control. ¿Se acuerdan cuáles son esos 3 niveles de control? El medidor. Se lo recuerdo yo y les pongo en la pantalla para los que tengan interés o para los que quieran ir leyendo. Interruptor de navaja. Tenemos, muy bien, que hay 3 niveles de control. El control general, que es el control general, que es el interruptor de navajas, que está siempre después del medidor. ¿Se acuerdan? El siguiente nivel de control, que es el tablero de interruptores termomagnéticos. ¿Se acuerdan? Mejor conocidos por la gente como pastillas y tristemente también como breakers. ¿Sí? Y el último nivel de control, el control por elemento de consumo, que es apagadores. Entonces, repito rapidísimo los conceptos generales, 3 niveles. General, por zona y por elemento de consumo. General se llama interruptor de navajas, siempre va inmediatamente después o muy cercano al medidor y permite controlar toda la instalación en un solo punto. También la gente le dice caja de fusibles. Siguiente, control por zonas, el tablero, centro de carga, interruptores termomagnéticos y permite controlar por zonas el proyecto y por categorías. Controlar a veces o en unos la fuerza, en otros el alumbrado y por áreas de la casa. Tercer nivel de control, apagadores, es decir, elementos de consumo. Estos 2 o 3 focos, ese foco solo, a lo mejor algún enchufe controlado. ¿Está claro? Bueno, pues entonces, para que con estos criterios que ya conocíamos, pero valía la pena recordar, con esos criterios, puedan seguir y le regreso la pantalla a Cris. Cris ya puede otra vez presentar. Y los tableros, al ser nada más un tablero por toda la casa, se pueden poner 2 tableros por piso. Qué buena pregunta hace Pablo, espero que la hayan oído y si no lo oyeron la repito, que si es un tablero para toda la casa o se puede poner uno por piso o cómo le hacemos. Miren, para una casa de este tamaño, que yo creo que acabaremos resolviendo con unos 12, 14 circuitos, con un tablero es suficiente. Y acuérdense que el criterio, podemos volver a leer lo que estaba en la pantalla, en la tesis, la voy a volver a presentar un segundo nada más para reafirmar. Para reafirmar, les pongo otra vez ese texto. Pueden ver que se recomienda ahí que el tablero se ponga en un lugar centrado, que ya lo habíamos dicho nosotros también muchas veces, que se ponga en un lugar centrado. ¿Para qué? Para que los circuitos nos queden no muy largos y muy cortos, porque los circuitos muy cortos desperdician capacidad del cable, capacidad de conducción. Y los circuitos muy largos nos hacen que la caída de tensión aumente y al aumentar la caída de tensión necesitamos compensarla con calibres más grandes y los calibres más grandes son más caros. Entonces, conviene que el tablero esté centrado respecto a la geometría de nuestro proyecto para que todos los circuitos nos queden más o menos del mismo tamaño y con eso seamos eficientes en el uso del material. También conviene que sea en un lugar que esté a la mano, pero no a la vista, nunca cerrado con llave, pues por estética, porque no son bonitos los tableros, no son algo que valga la pena presumir como, o admirar como si fuera un cable, o perdón, un cuadro, ¿no? Otra vez les regreso la pantalla a Cris y los dejo trabajar. Hay proyectos, y lo digo como fondo mientras vemos a los demás trabajar, hay proyectos en los que sí conviene tener más de un tablero. Yo les contesté que para este proyecto chiquito de una casa de 2 pisos, con un tablero es suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a andar en el orden de los 14 circuitos. Sin embargo, hay proyectos, vamos a pensar en
un edificio de departamentos. Pues en un edificio de departamentos, cada departamento tendrá su tablero. No conviene que un tablero tenga circuitos de 2 departamentos, porque el día que uno tenga un problema le va a tener que ir a tocar la puerta al otro, porque el tablero está en el departamento del otro, ¿no? Entonces, a cada circuito se le pone su tablero. También hay proyectos en los que en una misma casa hay varias áreas separadas. Vamos a pensar que es una casa grande y entonces en una parte está concentrada la casa, pero en otra parte, allá atrás en el jardín, a lo mejor hay un salón de juegos, o allá atrás en otro lado hay una alberca con unos vestidores. Pues bueno, pues a cada área de la casa, de esas de la construcción, se le pone su tablero. ¿Para qué? Para que no tengamos todos los circuitos concentrados en un solo tablero y tengamos largas distancias hasta las otras áreas de la casa o de la construcción, que nos aumenten distancias con todas las consecuencias que hemos dicho 20 veces que tienen la distancia en el flujo de electricidad. Que ya sabemos que la distancia es de nuestros peores enemigos porque implica más caída de tensión, que hay que compensar con mayores diámetros y los mayores diámetros son más caros. Entonces, esa es otra razón para tener más de un tablero en un proyecto. Y otra es, desde luego, pues proyectos grandes. Vamos a pensar, por ejemplo, un edificio de oficinas que tenga amplias o grandes áreas por nivel. Pues conviene poner un tablero por piso. Vamos a pensar en hoteles. Pues en hoteles también, que son varios cuartos en un solo piso, pues conviene entonces tener por niveles un tablero. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Quién nos dice esto? La lógica y la experiencia. Vamos a ir descubriendo cuando tener un solo tablero es una limitante y se soluciona con más tableros. Sigan trabajando, no los distraigo más y vamos acá. Podría ir. Estamos entonces, acuérdense muy bien, tenemos que hacer la cometida, que bien podría ser por acá o por acá, vamos a pensar que llegue por acá de la calle y que entre, y luego ya sabemos que el medidor, y después del medidor, el interruptor de navajas, muy bien, y después el tablero que pensaron en ponerlo aquí, suena muy bien, es un muro, ¿y con qué lo vamos? ¿Es un closet o qué es? Ajá, es como un closet. Es como un closet. Puede ser ahí, o podría ser aquí si quieren, y tapado con un cuadro. A lo mejor podría ser en esta esquina, tapado con un cuadro. No, entonces, ya sabemos, va a andar por aquí, acometida, medidor, interruptor de navajas, tablero, y acuérdense, apagadores, que en los apagadores, que es el tercer nivel de control, vamos a definir dónde ponemos cada apagador y qué controlamos con cada apagador. Acuérdense que había 2 nomenclaturas, con líneas señalando qué apagador llega a cada lámpara y además ayudándonos con las letras. Los dejo, órale.
Y ahora me toca mover. Francisco, ¿qué era la P? Depende. En un... En el ejercicio pasado, en una tira LED, pusimos P. Pregunta aquí, Sofía. En el ejercicio pasado, en una tira pusimos P. Yo creo que era el apagador P, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel ejercicio? A ver, ¿quién me recuerda? En el ejercicio pasado pusimos en la tira de LED de cortesía. Ah, es del defensor. Ah, de puerta, ya me acordé. Ya, sí, tienen razón. Ya, pusimos una tira de LED dentro de un closet. Y de esos closets que al abrir la puerta, solita se prende la luz y al cerrar la puerta, solita se apaga. Entonces era un apagador de puerta. Eso era. Una para la tira LED. Dos para la tira LED. Ponemos una tira. Podría ser uno para esta y uno de tres para esta. Las escaleras que no se... Se acabaron abajo. Y aquí yo digo que acá, al lado de ahí, en la cocina, otra aquí no estamos. Mientras siguen avanzando en el proyecto, nuestros tres diseñadores al frente, primero las mujeres, Cris y Sofía, después los hombres, Pablo, les platico algo que es interesante y que me acaba de platicar
Merced. Merced me dijo que en Instagram alguien presentó un video de una caja de fusibles echando chispas. En primer lugar, es algo que no debe de suceder, ¿no? Las cajas de fusibles no son para echar chispas, ¿no? No son luces de bengala. Entonces, importantísimo a partir de esto que nos contó Merced, es decir, que expliquemos las posibles causas. Importantísimo resulta que expliquemos las posibles causas y algunas precauciones que vale la pena tomar. Mientras, hago una interrupción porque me están preguntando. Pregunta, me regreso. Pregunta Sofía, ¿cómo saber si poner un apagador de 2 o de 3 días? Ah, con- muy bien, contestó por allá Majo Monroy. Depende de cómo quieras manejar tu instalación. Si quieres que esas lámparas se prendan en un solo lugar, es un apagador de 2 días. Es decir, es un apagador sencillo. Y con ese solo prendes y apagas en un punto. Si es una lámpara o un juego de lámparas que quieres prender y apagar en más de un lugar, entonces le pones de 3 días. ¿Cuáles son esos lugares? Pues las escaleras, por ejemplo. Esos puntos, esos apagadores son comúnmente conocidos como apagadores de escalera por eso, porque prendes y apagas abajo y arriba. Contestada esa pregunta, regreso al punto donde estábamos, platicado por Merced. ¿Qué precauciones debemos de tener cuando ponemos un tablero, un interruptor de navajas, para no tener esos problemas, para que no haya un chisperío ahí? Bueno, pues son esencialmente dos. Creo que lo habíamos dicho y está en la tesis, pero si no lo había dicho o no está en la tesis, lo digo ahora. Los interruptores de navajas, igual que los medidores, hay que ponerlos sobre una base de madera. Es decir, no se atornillan directamente al muro, no se atornillan directamente al aplanado, sino que se fijan sobre una tabla u hoja de triplay. Ahora, esa es precaución que además es obligatorio. La Comisión Federal de Electricidad no te conecta si no cumples esa norma, entre otras. Que las otras están todas en nuestro folder de Dropbox, en el anexo C, me parece que es varios, en la sección que dice acometidas o planos de la Comisión Federal de Electricidad. La otra precaución que hay que tener, la otra precaución que hay que tener es ponerles un techito o ponerlos en un lugar que no se mojen. Si se pueden poner en un nicho donde estén protegidos del agua, es lo ideal. Pero si por cualquier razón están en un muro exterior que no tiene techo ni nada que le proteja al sol, pues hay que hacerle un techito, una cubierta al interruptor para que no se llene de agua y evitar esa causa de que haya chispas. Gracias, Merced, por la participación, gracias por compartir esto que enriquece al curso y seguimos. De 4 que tanto más.
Francisco, ¿me puedes hablar poquito? Que me consume un poco en el cuarto, en los apagadores. A ver, acá hay un... Sí, muy bien. Entonces, explico esto otra vez. En la recámara principal habíamos puesto un interruptor de 4 vías o apagadores de 4 vías. ¿Por qué? Porque nos interesaba que se pudiera controlar el prendido y apagado de la luz en 3 puntos. Es decir, en la entrada, en una cabecera y en otra cabecera. Entonces se pone de 3 vías al empezar, de 4 en medio y de 3 al terminar. Y eso hace que podamos controlar la iluminación en cuestión en 3 puntos. ¿Cuál controlamos con esto? Me parece que era la luz ambiental, ¿no? Pues sí, ahora seguimos. O sea, pongo 3, 4, 3. Sí, sí. Claro, siga. Y traten de ir un poco más rápido porque nos queda poco tiempo. O ahí sí, las del pasillo se apagan solo con esto. Y que son las cosas para los o ponemos o tipo Discontinua. Sí. Le confirmo a Sofía que cuando va por piso se hace con línea discontinua. Bien, muy bien.
Y esto te faltó discontinuarla. Pide Sofía, corrector. Oigan, ¿alguien está en mi quiz? ¿Alguien le puede prestar corrector? Ana va a checar. Oye, no le tomó, pero a mí me va. Sí, tengo. No, para allá va. Gracias. Bien. Vamos lentos, señores. Hay que empezar a meter velocidad. Y ahora uno que apague.
Ahí van. Vamos avanzando. Dice Majo Monroy que lento pero seguro. Vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Y por qué eso? Porque feliz Navidad. No, feliz de la vida, no. Dije feliz Navidad. No. Ojalá ya para Navidad. Para los bailar. Es que era para que Estamos ya casi acabando el paso 3. si lo quieren ver en ejercicio, lo puede bajar por el muro. Nada más que eso, nada más que el tiempo. ¿Va a aprender junto al mismo tiempo que estás? ¿O va a aprender diferente? Yo lo pondría separada, porque el chiste de la fila de es que si no te levantas o no dejes el aparato, ¿no? Entonces los ponen aparato. O sí, le puedes poner la escalera o sea, y de los dos lados, ¿no?
Mientras seguimos avanzando, pregunta Majo Monroy que si cuando se ponen sensores de movimiento hay que considerarles una carga eléctrica. No, son elementos de control, no elementos de consumo. Entonces, repito, son elementos de control, no elementos de consumo. No se les considera una carga. Y ahora, les decía yo, antes de que Majo preguntara, ¿cuál es mi impresión hasta el momento? Vamos muy bien. El proyecto cumple con las expectativas que tenía para ustedes. Cumple bastante bien lo que esperaba de su calidad de diseño y de su calidad de propuesta. Sin embargo, vamos lentos. Me gustaría que pudiéramos haber logrado esto hasta donde estamos ahorita en menos tiempo. Hay que practicar, hay que hacer ejercicios y regresamos a donde estábamos. Ahora sí, entonces terminado el paso 3, le pido a Cris la pantalla unos minutos mientras ella termina de hacer la captura de lo que tenemos en el plano del pizarrón. Le pido a Cris la pantalla unos minutos mientras yo, o le pido la pantalla para yo presentarles el punto en el que estábamos. Y el punto en el que estábamos, lo pueden ver todos en la pantalla, es terminando el paso 3, el paso 4. ¿Y cuál es el paso 4? El paso 4 es, ya lo dice aquí junto a mí, lo dice muy bien Sofía Salcedo, división en circuitos. Y les recuerdo que para dividir en circuitos, los criterios son 3. El primer criterio para dividir en circuitos es nunca excedernos, o más bien, Majo me corrige porque primero es más importante, Majo me corrigió. El primer criterio para dividir por circuitos es nunca mezclar, nunca poner en un mismo circuito alumbrado y fuerza. Número 1. Número 2, nunca pasarnos en un circuito de más de, o nunca pasarnos de 2000 watts. Y tercer criterio, lo dice Andrea Bueno aquí y también Sofía Salcedo, organizar los circuitos por zonas lógicas, es decir, zonas que estén más o menos cercanas entre ellas. No poner un circuito que tenga lámparas de la cocina y de la recámara y del jardín y de el cuarto de juegos allá atrás. No, porque eso nos daría circuitos muy largos, que lo vuelvo a decir, uno de nuestros peores enemigos al diseñar electricidad es la distancia. A mayores distancias, más caída de tensión. A mayor caída de tensión, hay que compensar con mayores diámetros. Y mayores diámetros son más costos. Muy bien. Entonces, los dejo aquí. Quito de la pantalla esta parte de la tesis para que podamos ver lo que están haciendo aquí en el salón.
Sofía y Pablo, y Cris, como ella vaya queriendo, que nos pueda presentar ¿Quieres que comparta el circuito? la pantalla digitalizada, o más bien o la digitalización de lo que se está trabajando aquí en el salón. Y pregunta Cris que si... O sea, ¿quieres que empiece a hacer la tabla o que me siga con el circuito? No, yo creo que es más importante terminar el plano, ¿no? Pregunta Cris que qué hacemos, que si vamos con la tabla o seguimos capturando el plano. Sí, se Yo, está compartiendo, ¿no? sí, no, ahorita no. Pero me pregunta Cris que si seguimos... Me preguntaba Cris, repito, que si seguimos capturando el plano o nos vamos a hacer la tabla. Me parece que es más importante ahorita terminar el plano para no dejar etapas a medias e inmediatamente después irnos a la tabla. Gracias. Gracias Cris, gracias a los tres, gracias Pablo, gracias. Muy bien, propone Sofía que el exterior sea un solo circuito. La respuesta es sí, pero además eso más algo más. Yo creo que podríamos incluir el baño y la sala, tal vez. A ver, vamos a sumar. Queremos tratar la sala con el comedor. O sea, digamos así, estos dos, uno también. Bueno, me gusta tu idea. Muy bien, entonces, hay una propuesta. La propuesta de ellos es... Podría ser exterior y esta fila de... Entonces, muy bien. Entonces, proponen Pablo y Sofía que un circuito sea el pasillo de circulación, el pasillo principal y exteriores. Otro circuito sala y comedor. Otro cocina y patio. Y otro escalera y baño. Muy bien, me gusta esa propuesta.
todas los de fuerza. Los especiales están haciendo, ¿no? ¿Cuánto fue? O sea, ¿cuánto? 200 cada uno. 2, 4, 12. Francisco. Yo soy Bola. Hacemos, podrían ser, o sea, este no puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalmente, como a veces se puede, o lo común es hasta 10. ¿Qué puede ser cuánto? 9. Sí, 9 o 10. Si lo tienes ahí a la mano, no es que luego con quién lo vas a poner. Y eso ya se queda perfecto. ¿Por qué se le queda solito? O los niños serían antes ya. Porque así quedaban, ¿no? Muy bien, me acerqué porque me mandó llamar Sofía y me preguntaba que si estaba bien poner 9 enchufes en un circuito. La respuesta es sí, está bien, y hasta 10 también. Acuérdense que consideramos los enchufes de 200 watts y si tenemos 10, estamos hablando de 2000 watts, la capacidad máxima recomendada para un circuito. Alguna vez me he dado permiso de poner 11 enchufes en un circuito, es decir, 2200 watts. Ustedes dirán que estoy rompiendo la regla que yo puse, o la regla que marcan el método y las buenas prácticas. Sí, alguna vez lo tuve que hacer porque ya no teníamos espacio en el tablero para otro circuito y me apoyé en el criterio de la simultaneidad. Me pareció verdaderamente difícil que esos 11 enchufes se usaran simultáneamente a toda su capacidad. Entonces, pensando que eso era verdaderamente difícil que sucediera, pues me di el permiso de poner un circuito de 2200 watts. Se los platico por si alguna vez tienen una situación similar, que no lo vean como el fin del mundo o como algo sin solución. Pues nada más es cosa de ver dónde están esos enchufes y valorar las posibilidades de que suceda simultáneamente el uso de todos ellos. Los dejo seguir con el diseño y cálculo. Ya están los circuitos, Francisco. Ay, no. 17. ¿Preguntabas algo, Sofía? Ya está. Muy bien. Repartidos divididos los circuitos. Muy bien. ¿Nos pueden hacer una rápida descripción de ellos? Yo hice los de iluminación, los describí, bueno, yo los describí, los hicieron ellos. Dejamos de iluminación en planta baja, uno para exteriores, otro para cocina y comedor. No, perdón, para comedor y sala.
otro para baño y escalera, y otro... un cachito, y el pasillo de Ah, arriba. y pasillo de circulación. Ajá. Y otro para cocina y patio de servicio. Y se me olvidó decir que junto con el o en el mismo circuito de exteriores pusimos la circulación de la planta baja. En planta alta, ¿cómo se organizaron los circuitos? Están los dos cuartos de abajo y el balcón. Se juntaron la iluminación, en un solo circuito, la iluminación de las dos recámaras de abajo junto con el balcón. Y la recámara de arriba con el balcón y el baño. Y la recámara de arriba con el balcón y el baño. Bastante bien, oigan, qué buenos criterios, me gusta la solución. Y luego los de fuerza los hicimos. A ver, habla muy fuerte, Sofía, para que todos te oigan. Los de fuerza hicimos este individual porque es uno especial, es el motor de las cocheras. Luego hicimos un circuito para la mitad y otro para la otra mitad de la planta baja. Y acá hicimos esta zona, la mitad, o sea, partida la mitad así, esta zona un circuito y esta zona otro circuito. Muy bien, muy buen, me parece, muy buenos criterios, buena solución. Gracias, Sofía, gracias, Pablo. Vamos ahora entonces al siguiente paso. Y para eso le pido a Cris que me preste tantito la pantalla, que me la preste un segundo, gracias Cris, para ver cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer en nuestro diseño, en nuestra metodología. Y es el siguiente, que es el 5, es proposición de las tuberías, que sin decirlo ya lo hicieron, por lo menos mayoritariamente para los circuitos de iluminación. Nos falta completar las tuberías para los circuitos de fuerza. Y mientras Sofía hace eso, aquí en el pizarrón, y Cris la va siguiendo en la digitalización, Cris Carral y Sofía Salcedo, yo veo, y me parece bien, que Pablo va ganando tiempo en el llenado del cuadro de cargas. Ahí vamos bien, recuperando parte del tiempo perdido. O no perdido, pero parte del tiempo ocupado en las primeras partes de nuestro proyecto. Le regreso la pantalla a Cris Carral. Gracias, Cris. Que tengo que acabar la pantalla. Me parece que... Cris necesita cargador. ¿Te paso este, Cris? No, está ocupado, Cris, perdón. Perdón. ¿Sí llegas hasta allá? Ya merito, eso, Cris. Ya merito. ¿Sí llegaste acá? No hasta dónde puedes, no hasta dónde llegas. Tienes suficiente, ¿no? ¿Ya? Ya.
No, habría que revisarlo. Porque puede ser. O no, o no. Francisco, ¿cómo uno estos circuitos a... Muy bien. Pregunta Sofía, ¿cómo uno los circuitos de la planta alta al tablero que está abajo? Pues bien fácil, miren, les hago aquí dibujo. Vamos a pensar que aquí está el muro. Vamos a pensar que aquí está el muro. Ese es en planta baja, pero en planta alta y ese es planta baja. ¿Sí? Pues vamos a pensar que en planta alta viene el circuito así. Y llega a un tubo, ¿sí? Que lo puedo poner dentro del muro, o si siento que me queda muy confuso, lo pongo y pongo baja tubería. ¿Sí? Y de este lado, miren, aparece el mismo tubo, pero nada más que aquí dice sube tubo, ¿sí? Y ya de aquí, llegó por acá, y sale, y se va al tablero. ¿Tienes que hacer uno por cada tubería? ¿Sí? Y pregunta para eso Vicky. Pregunta Vicky, ¿tienes que hacer uno para cada uno? En los criterios de Francisco Escamilla Llano, sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les he dicho muchas veces que a mí me gusta que haya un disparo? Es decir, una tubería por circuito. Y esto es muy fácil de lograr cuando estás usando poliducto, porque el poliducto es muy barato y te permite que a futuro, cuando tengas que hacer cualquier reparación, puedas cablear un circuito, descablear cualquier circuito sin afectar a los demás. Cosa que no es fácil de hacer si tienes más de un circuito en cada tubería, porque para cablear o modificar o descablear necesitas afectar a los otros circuitos. Entonces, dicho eso, tengo que complementar con la otra parte. No siempre se puede, no siempre se logra eso, sobre todo cuando estamos hablando de tuberías metálicas. ¿Por qué? Porque son mucho más caras. Entonces, mandar una línea de tubería para cada circuito implica subir los costos y costos grandes. Entonces, hay veces que hay que compartir tubería entre varios circuitos.
¿Contesté tu pregunta, Vicky? ¿Sí? Muy bien. Y ahora nos dice Sofía Salcedo, listo, ya acabó con las tuberías, ya acabó el trazado de tuberías y por lo tanto nos podemos ir con Pablo al llenado de la tabla, al llenado del cuadro de cargas. Y para eso le pido a Cris que me preste tantito la pantalla. Gracias, Cris. Y entonces, yo les presento entonces lo que está haciendo Pablo para que puedan ver con detalle. Pablo, a ver, ¿me enseñan sus pantallas? ¿Qué es lo que se ve en sus pantallas? Déjenme ver allá, voy con ustedes. Creo que ahí se ve bien lo que está haciendo Pablo. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí se ve bien lo que está haciendo Pablo. Entonces, dejémoslos que sigan trabajando, dejémoslos que sigan en el llenado y no los interrumpamos. Cris, en el momento en el que tú quieras y como creas que convenga, puedes ir alternando las pantallas, ¿eh? Bien, ya está, yo ya tengo la computadora alineada a la zona del pizarrón. Entonces tú ya, en el momento en el que vayas queriendo, puedes ir alternando a ratitos la pantalla y a ratitos tu dibujo, ¿no? O sea, a ratitos el pizarrón y a ratitos tu dibujo, para que todos vayan viendo toda la historia. Para el del motor que es bifásico y especial, ¿es otra columna? ¿O lo podemos poner en beneficio? O sea, ¿tiene A una ver, carga diferente? buenísima pregunta. Buenísima pregunta de Pablo, para los que no la oyeron. Para el motor que es bifásico y especial, ¿se pone la misma columna de los enchufes especiales? La respuesta es sí, la misma columna, pero con una observación importantísima. Qué bueno que lo detectamos. ¿Cuántos circuitos usa el motor bifásico? Muy bien. Entonces, quiere decir que nos va a usar dos renglones. ¿Van a ser 9 y 10? Nos va a usar los circuitos 9 y 10. Entonces, para fines de este proyecto, y que sirva de aprendizaje, porque ya tenemos la numeración, le vamos a poner ahí 9 y 9 prima, ¿no? Pero en realidad deberíamos de haber usado los circuitos 9 y 11. Les explico por qué y me voy a la pantalla. O sea, le pongo dos tuberías. No, les explico por qué. 9 y 11. Ahí les va por qué. En los tableros tenemos los circuitos numerados así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer un circuito bifásico, necesitamos usar el espacio en el tablero de la pastilla 9 y la de la pastilla 11. Entonces, debimos de haber usado 9 y 11. Entonces, dos renglones para ese circuito. Sin embargo, como aquí estamos aprendiendo, es la primera vez que lo hacemos, vamos a dar por hecho que eso está bien, ¿sí? Y para que no tenga que recorrer Sofía y Cristina en la pantalla, en el papel y en la pantalla digital toda la numeración, vamos a inventar un
vamos a inventar un circuito imaginario que se llame 9', solo para dejar claro que se trata de una pastilla, de un interruptor termomagnético, de un circuito bifásico. ¿Estamos? Para no tener que recorrer toda su numeración. Pero, ¿qué? Es que no puede sobrepasar 2000 watts y usa más watts, entonces por eso lo divides en dos. Pero se están contestando aquí mutuamente Sofía y Majo. Para que todos tengamos toda la información, lo digo. A ver, cuando un motor tiene muchos watts, ¿necesita dos fases? La respuesta es, puede ser que sí. Pero un motor chico puede tener dos fases. La respuesta es, puede ser que sí. Es decir, la determinación de que si un aparato es monofásico o bifásico no depende únicamente del tamaño del consumo, sino que depende también del tipo de eficiencia que estamos buscando. ¿Se acuerdan que les platicaba yo del ejemplo de la bicicleta? Que si nos subimos a la bicicleta y le estamos dando al pedal, a un solo pedal con un solo pie, solo estamos dando jalones cuando vamos de bajada. Si le damos con los dos pies, estamos usando más eficientemente la energía, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa. Hay motores que por su importancia tienen trabajan con dos fases, aunque sean de poquita carga. No. Entonces, Majo pregunta, y le contesto ahorita, nada más déjenme terminar este concepto y ahorita lo contesto. Entonces, puede ser que tengamos aparatos muy chicos funcionando con dos fases. Es el caso de Europa. En Europa, la iluminación, en Europa todos los circuitos son de dos fases, ¿sí? Todos los circuitos, todos los aparatos son bifásicos, aunque sean de bajo consumo, aunque sea una lámpara. Entonces puede haber bajísimo consumo funcionando con dos fases. ¿De qué depende? Del tipo de aparato que estamos usando. Vamos a decirlo de esta manera si quieren, a ver si queda más claro. Hay gente a la que le gusta moverse en monociclo y hay gente a la que le gusta moverse en bicicleta y hay gente a la que le gusta moverse en triciclo, ¿sí? Una, dos y tres fases, ¿sí? La norma en Europa es bifásico, la norma en América es monofásico. Sin embargo, algunos equipos por cualquier razón son bifásicos. A esos les asignamos un circuito bifásico. ¿Estamos? Ahora Majo pregunta, pero si no pasa de los 2000 watts, ¿por qué le doy otro circuito? Bueno, ¿por qué le doy otro circuito? Porque ese aparato está hecho para dos fases. Es como si decimos, pero si el señor que usa el monociclo no está muy gordo, ¿por qué le voy a dar una bicicleta si está flaco y el monociclo lo aguanta? Bueno, porque a ese señor le gusta andar en bicicleta, no en monociclo. Entonces, no es una necesidad, sí, es según la naturaleza del equipo. Ahora sí, estoy, estoy muy contento de que hayamos llegado a este punto justo antes de que se acabe la clase, nos quedan 5 minutos, pero ya llegamos al punto en el que todos pueden seguir solos. Ya llegamos al punto en el que teniendo, teniendo esto como lo tenemos, toda la parte gráfica y la parte numérica hasta la sumatoria de watts de cada circuito, de aquí en adelante pueden seguir solos. ¿Por qué? Porque los siguientes números les van a quedar iguales a todos, excepto al llegar al balanceo. En el balanceo puede ser que tengan algunas diferencias, ¿sí? Pero ya podemos hacer lo que sigue, que es calcular la carga total de la instalación, con la carga total de la instalación y aplicando el factor de demanda, saber cuánto es la carga demandada, es decir, de carga total instalada a carga total demandada,
con la carga total demandada podemos determinar cuántas fases va a tener nuestra instalación, calcular para cada circuito qué intensidad de corriente tiene, qué sección de cable necesitamos, determinar el diámetro por intensidad, el diámetro por sección, el diámetro de proyecto, poner un interruptor termomagnético y balancear el tablero y después calcular los alimentadores. Es decir, lo que falta ya lo podemos hacer todos. Ya a partir de estos números a todos nos tiene que dar igual o más o menos igual. Tal vez nos cambie un poquito por las distancias, porque a la hora de estimar las distancias en las trayectorias de las tuberías podemos tener ligeras variaciones, pero no nos va a mover el resultado de la instalación. Entonces, estoy muy contento de que, aun cuando fue un procedimiento lento, llegamos ya a este punto, en el que todo lo demás lo puede hacer cada quien por su cuenta. De tal manera que la tarea para dentro de 2 semanas, porque la semana que entra será Semana Santa y no nos veremos, la tarea para dentro de 2 semanas será terminar este ejercicio. Que cada quien por su cuenta termine este ejercicio, les va a servir a ustedes de práctica, les va a servir muchísimo, muchísimo para si surgen dudas, que estemos a tiempo de resolverlas en 2 semanas, y si no surgen dudas, para que sigan desarrollando destreza. Ahora, la próxima clase, que es dentro de 2 semanas, empezaré revisando este ejercicio, a ver cómo les fue, qué diámetros les dieron, qué problemas encontraron, y después dedicaremos el resto de la clase, lo dedicaremos a platicar, a hablar, a aprender de redes de voz y de datos y de sistemas de telefonía, cableados de telefonía, instalaciones de telefonía tradicional y con conmutador. Entonces, la clase que entra será revisar este ejercicio y siguiente, instalaciones de telefonía tradicional y con conmutador y de redes de voz y de datos. Eso será la próxima clase. Si además de esto, y se lo sugiero, si además de esta tarea de terminar este ejercicio, pudieran hacer un ejercicio más, me daría mucho gusto porque llegaríamos al final del semestre y a la entrega del proyecto final ya con mucho trabajo, con mucho camino andado, con mucha práctica. Así es que si les sobra tiempo, no dejen de hacer un ejercicio más, un ejercicio de este tamaño, con la experiencia que ya tienen, con lo que hemos trabajado, les debe de tomar unas entre 2 y 3 horas. Resolver un proyecto de estos, ustedes solos, bien concentrados, les debe de tomar, repito, entre 2 y 3 horas. Así es que, por lo pronto, la clase de hoy aquí la dejamos. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? A ver. Pablo pregunta, ¿esa lámpara incandescente de suelo, de piso, cuánto vale? Miren, yo la consideraría de 50 o 100 watts. Me parece que 50 está bien. De 50, pero los diseñadores son ustedes. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? Bueno, ¿sí? Entonces, preguntas en general ya no hay. Preguntas sobre la clase de hoy ya no hay. Me despido como siempre, pero antes de la despedida quiero agradecer encarecidamente a Sofía Salcedo, a Cris Carral y a Pablo García por su ayuda, por su trabajo en esta clase, por lo que hicieron con este proyecto. Así es que, perdón, voy a toser. Así es que, un aplauso para ellos y para el grupo por lo que se logró hoy. Un aplauso por lo que se logró hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Disfruten la Semana Mayor. Y me despido. Soy Francisco Escamilla Llano. Nos vemos dentro de 2 semanas. Y como siempre, que Dios reparta suerte.